Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa y vamos a nuestro especial de hoy. Un especial que trata sobre un personaje que podría estar pagando en la cárcel por los delitos de uno de los mayores líderes de las FARC. Era la madrugada del 5 de octubre del 2010 cuando toneladas de bombas llovieron sobre la comandancia del Frente 57 de las FARC. Desde los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana llovió fuego sobre las inhóspitas selvas del Darién. Exactamente encima del campamento de alias El Becerro, uno de los grandes varones de la droga de las FARC, un hombre cruel y despiadado según quienes lo conocen. Parecía una noticia más que se desdibujaba entre los grandes titulares de prensa de la tragedia invernal y el escándalo del carrusel de las contrataciones en Bogotá a finales del año pasado. Y aunque para algunos pasaba inadvertida, otros especulaban que entre los abatidos del bombardeo estaría él, el perseguido, el buscado, el dueño de ese campamento, el Becerro en persona. ¿Terminaba aquí la búsqueda de Gilberto Torres Muñetón, alias El Becerro? ¿Quién era o quién es realmente Gilberto Torres Muñetón? ¿Qué secretos se escondían detrás de esta historia y este supuesto golpe? Sin embargo, días después, una simple llamada telefónica nos embarcaría paulatinamente en una historia de giros sorprendentes. Una historia de poderosos traficantes y de hechos monstruosos que han bañado de sangre a la realidad nacional. Una historia de identidades confundidas. Pero también la historia de una familia que en medio de este mar de fuego lo perdió todo o casi todo. Y que hoy, desde la oscuridad, contempla una pequeña luz de esperanza que aún ilumina sus oscuros días. Una historia de muchas víctimas y de un solo victimario. Pero cada cosa a su tiempo, porque este relato no empieza aquí. El drama de esta familia comenzó justo el día en que los colombianos conocimos el horror. 2 de mayo del 2002, Bojayá, Chocó. Fue tan feroz el combate, fueron tantos los muertos y los desplazados, que dicen que hasta Dios salió huyendo de aquí. Dicen que lo vieron por última vez en este templo, consolando a los heridos, tal vez recibiendo con los brazos abiertos a los 79 muertos que de allí habrán partido para su reino. Primero fue el silbido de un cilindro bomba arrojado por las FARC, luego vino el estruendo, después un silencio horripilante. En segundos la bomba atravesó el techo de esta iglesia y un pandemonium descendió sobre Bojayá y sobre los cientos de feligreses que aquí se protegían de los enjambres de balas. La cordura, la misericordia, la razón, todo voló en 1000 pedazos. Todos y todo se marcharon en busca de otros horizontes. No valieron los rezos, las súplicas, los llantos, nada, porque 5 escuadrones de paramilitares al mando de Freddy Rendón, alias el Alemán, y centenares de guerrilleros de los frentes 5, 34 y 57 se engarzaron en un combate que duró 2 días. Los señores de la guerra, arrogantes, enloquecidos y sedientos como siempre, se disputaban el dominio del medio atrato chocuano. Mientras la maldad hacía gala de sus más oscuras artes, en este pequeño refugio del Señor buscó albergue la población. Quizás el único sitio en donde la muerte, respetuosa algunas veces, no entraría sin ser invitada. Pero ese jueves negro, muy maquillada para la ocasión, la huesuda irrumpió en forma de pipeta y acabó de un solo tajo, certera como la hoja de un cuchillo afilado, con la vida de 79 personas. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. 79 colombianos,
mujeres, niños, ancianos, pusieron su cuota y nosotros, durante ese año y antes de que terminara el mandato de Andrés Pastrana, fuimos embestidos por un torrente de imágenes que nos hicieron comprender, de una vez y para siempre, los niveles de locura de esa realidad que vivíamos entonces, que todavía vivimos. En su momento, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el año 2003, emitió un documento en el que señalaba las responsabilidades, y ellos fueron muy enfáticos en decir la principal responsabilidad aquí fue de las FARC. En segundo lugar, este informe señalaba la responsabilidad de los paramilitares, porque utilizaron la población como escudo humano. Incluso los paramilitares presionaron para que les permitieran ingresar al templo. La gente y en especial la iglesia se opuso a que ellos entraran al templo, pero no tuvieron ninguna consideración con la población civil, sino se pretendieron mimetizar y esconder dentro de la población civil. Marta Bello, investigadora de la Comisión Nacional de Reconciliación, sabe que después de 8 años y pese a los 34.000 millones de pesos invertidos por el gobierno en la reconstrucción de Bojayá, todavía falta mucho camino por recorrer en términos de justicia y reparación. Por las FARC son 8 condenados con penas entre los 38 y los 40 años. Hay 34 más miembros de las FARC vinculados a procesos de investigación. Frente a los miembros de los grupos paramilitares no hay ningún condenado, pero más aún no hay abierto ningún proceso de investigación, incluso ni antes de la Ley de Justicia y Paz ni después de la Ley de Justicia y Paz. Cabe aclarar, sin embargo, que el fallo de la justicia dejó muchas sombras. En el reciente lanzamiento que hicimos en Bojayá, la gente se encargaba también de señalarnos que si bien hay 8 miembros condenados por parte de las FARC, por lo menos 3 de esos casos ellos dudan seriamente de que sean en efecto personas de las FARC o que tengan antecedentes de las FARC. Por lo tanto, consideran que de esos 8 por lo menos hay 3 que están condenados injustamente. Hoy solo hay 8 personas condenadas por la peor masacre en la historia del país. 8 responsables por la muerte de estos 79 colombianos que volaron en pedazos. Uno de ellos es Gilberto de Jesús Torres Muñetón, quien purga una pena de 37 años de cárcel. Uno de los monstruos de Bojayá. ¿O no? Muy bien, antes de irnos a nuestro primer corte de comerciales, quisiera recordarles que estamos en una cruzada, en una misión casi de detectives. Hace un tiempo pasamos un programa de sobrevivientes donde había una historia de armero. Muy bien, Claudia Ramírez reconoció en estas imágenes de hace 25 años a su hijo Andrés Felipe. Ayúdenos a encontrar a este Andrés Felipe que lleva 25 años sin saber que su mamá está viva, así como su mamá pensaba que él estaba muerto. Contáctenos. Vamos a un corte de comerciales y regresamos con esta historia. Octubre del 2010, cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Gilberto de Jesús Torres Muñetón ha pasado 6 largos años de su vida encerrado en prisión. Condenado desde el año 2004 por ser uno de los responsables de la masacre de Bojayá. Gilberto Torres Muñetón es, según la justicia, alias El Becerro, comandante del Frente 57 de las FARC. Quien en su momento algunos medios especularon que podría estar entre los muertos, información que pronto desmintió el ministro de Defensa Rodrigo Rivera. Enfermo de diabetes, agobiado por el encierro, sufre además los rigores del distanciamiento de su familia, sus hijos y su esposa, a los que no ve desde hace más de un año. La precaria situación económica de su familia, que vive en un populoso barrio de Medellín, hace que ellos no puedan desplazarse 600 kilómetros hasta Boyacá, en Cómbita, en donde se encuentra recluido Torres Muñetón, pagando por el daño que, según la justicia, él cometió en contra de la población de Bojayá.
El hecho de que esté enfermo, de que sufra y de que no vea casi nunca a su familia sería lo mínimo que muchos esperarían por los crímenes de los que se le acusa. Villano para algunos, sin embargo, es padre y esposo para otros. La próxima vez que me encuentre con los hijos, pues igual. Quererlos mucho, seguirlos aconsejando y seguirles ayudando. Este es el hijo de Torres Muñetón. Para Alexander, crecer sin su padre no ha sido fácil. Temiendo por su vida, rechazado en empleos y juzgado por los demás, ha soportado el karma de tener un padre condenado por una masacre que quedará grabada para siempre con letras de sangre en los libros de nuestra historia de violencia. Por motivos de fuerza mayor, se ha convertido en el hombre de la casa. Es el principal sostén de la familia. En las noches trabaja como portero de un edificio, sueldo con el que contribuye al mantenimiento del hogar. Pero curiosamente, quizás para entender los complejos mecanismos de la tornillería que ha movido su vida, decidió estudiar criminalística. El hijo de este hombre que la justicia condenó por ser uno de los criminales de Bojayá. No obstante, en esta loca baraja que ha sido su vida, el destino le arrojó una carta que no esperaba. Yo estudié investigación judicial. Mi sueño era ser policía. Creo que hubiera sido un buen policía. El sueño se me frustró totalmente debido al caso de mi papá. Aunque mi papá no es, está condenado. Y el Estado lo condenó y está condenado por ser alias Becerro. Entonces, si mi papá está allá, yo no, o sea, se me frustró el sueño. De aquí ya no. Ya yo veo la policía, cuando yo veo la policía en la calle, digo, tan bacano uno poderse poner ese uniforme, tan bacano yo algún día poder estar en la policía, pero ese sueño se me frustró. Asegura sin resentimientos que la policía le negó el ingreso por ser hijo de un comandante de la guerrilla. En todo caso, y optimista como es, confía en cumplir su sueño algún día. Pero en esta familia, como lo que se hereda no se hurta, Diana, su hermana, tenía también un sueño. El sueño que siempre he tenido junto con mi hermano es pertenecer a la Policía Nacional, que ya pues ahora por el caso de mi padre es algo imposible, pero ese siempre ha sido el sueño de nosotros, pertenecer a la Policía Nacional. Incluso me presenté a la Policía Nacional, quedé entre las 100 mejores, pero pues lo primero que me preguntaron en el consejo de admisiones fue por mi familia. Hasta ahí llegó el sueño. Sin embargo, y mientras la vida sigue para ellos, Alexander insiste en algo, en una idea que tiene entre ceja y ceja, algo que para él es un hecho, y asegura que dará la vida para demostrarlo. Demostrar que su padre es inocente. Sí, víctima según él de un lamentable error de la justicia. Gilberto de Jesús Torres Muñetón, ¿culpable o inocente? ¿Bondadoso padre o verdugo implacable? Hoy Alexander cuenta cómo fue la última vez que lo vio. Hace un año no lo veo. En sí recuerdo, lo particular que recuerdo es lo mal como se lo llevaron de la diabetes. Estaba muy flaco, estaba demasiado flaco. Se desmayó cuando se lo fueron a llevar, porque lo tuvieron que meter a sanidad antes de llevárselo. Recuerdo eso en particular, la última visita. Convencido de su inocencia, Gilberto asegura que el comandante de la guerrilla le suplantó su identidad, que él jamás ha pertenecido a las FARC. Bueno, ¿no es eso lo que dicen todos los criminales, que son inocentes? Con el optimismo que le inculcó a sus hijos, pasa sus días desabotonando el ovillo de su tragedia, esperando que la justicia, después de cojear tanto, toque algún día la puerta de su celda. Si es que lo que dice es cierto. Pero el 4 de octubre del 2010, cuando su suerte estaba echada y las hojas del almanaque se sucedían sin mayores novedades, un punto de giro jugó a su favor. Fue una noticia más que los periódicos publicaron sin darle mayor importancia. Un bombardeo más, entre las muchas y exitosas operaciones de la Fuerza Aérea que han acabado con la vida de importantes jefes de las FARC, como el Mono Jojoy o el Negro Acacio.
Ese 4 de octubre, las bombas cayeron sobre un punto cercano a la frontera entre Panamá y Colombia, en el corazón de las selvas del Darién, en los dominios del Frente 57 de las FARC. Un día después del operativo de la Fuerza Aérea, algunos medios aseguraban que la Operación Darién iba dirigida contra la comandancia del Frente 57 de las FARC. Y que posiblemente entre los muertos estaría Gilberto Torres Muñetón. ¿El Becerro? Pero entonces, ¿cómo así? ¿El Becerro no está en la cárcel hace 6 años? Si querían bombardear a Gilberto Torres Muñetón, ¿no deberían haber bombardeado entonces más bien la cárcel de máxima seguridad de Cómbita? Cada cosa a su tiempo, porque primero veamos cómo comenzó el calvario de este hombre en 1997, cuando fue detenido por primera vez acusado de ser alias el Becerro. En el 97, yo estando en Medellín, me capturan porque yo estuve por Campamento Antioquia. A mí me capturan en Medellín que porque soy Gilberto el Becerro, comandante del Frente 36, que es el que opera por esa área. Me llevan a Bellavista. En ese tiempo que yo estoy en Bellavista, pues comienzo a gestionar mis pruebas, organizo todas mis cosas y en el 99 me dan preclusión del caso. Precluido el caso, y cuando creyó que lo peor había pasado, 6 años después, en diciembre del 2004, nuevamente el brazo de la ley lo alcanzaría en su casa en Medellín. Esta vez, y sin poder chistar, fue condenado a 37 años de prisión por los delitos de terrorismo, homicidio agravado y desplazamiento forzado en contra de la población de Bojayá. Ahora sí le había llegado la hora de pagar por los crímenes de alguien que, según él, continúa sus andanzas en las selvas del Chocó. Las circunstancias que llevaron a Gilberto a estar en este calvario judicial fue su privación de la libertad en 1997, donde es sumariado por rebelión. Es condenado por rebelión. El Tribunal Superior de Medellín, en su sala penal, revocó la sentencia, y este fue el antecedente y el aditivo para que los organismos de seguridad del Estado tomaran todas estas actuaciones posteriores, como fue la masacre de Bojayá. Pero algo no cuadraba muy bien en esta aparente historia de suplantación de identidad. Si él está condenado desde el año 2004 por ser alias el Becerro, y si algunos medios especulaban con que el propio Becerro estaba entre los muertos del bombardeo de la Fuerza Aérea del 4 de octubre, información que luego desmintieron las autoridades, ¿cuál es la realidad del Frente 57? ¿Quién es realmente su jefe? Decidimos ir a la fuente principal, al propio ministro de Defensa, quien es el encargado de diseñar y ejecutar las políticas de seguridad nacionales. Amparado en los informes confidenciales de los organismos de inteligencia, esto fue lo que nos dijo. El Frente 57 de las FARC es una de las estructuras poderosas de las FARC. Generalmente estas estructuras están en las fronteras, porque es un sitio donde se pueden resguardar con alguna comodidad. Tienen la posibilidad de esconderse en uno u otro territorio, en uno u otro país, de acuerdo a la autoridad que nos esté persiguiendo en un momento dado. Bueno, estamos hablando de que puede estar comprometido en tráfico de alrededor de 36 toneladas métricas de cocaína por año. Si usted piensa que Colombia puede estar produciendo hoy unas 200, eso le da la medida de la importancia que tiene este frente dentro de la estructura del narcotráfico colombiano y, por supuesto, de financiación de las FARC. Recapitulemos. Si según fuentes oficiales, este frente exporta alrededor de 36 toneladas de cocaína al año, de las 200 que aproximadamente produce Colombia anualmente, estaríamos hablando de uno de los bloques más poderosos al interior de la organización guerrillera y de uno de los carteles del narcotráfico más fuertes de Colombia. Por lo que es lógico deducir que alguien tendría que encabezar su organigrama. ¿Quién sería entonces ese nefasto personaje? Alias Becerro o Zorro. El nombre es Gilberto Torres Muñetón. Es el principal cabecilla y jefe político
de ese Frente 57, personaje cruel, dedicado a esta actividad de hace pues muchos años, responsable junto con otros cabecillas de este frente, por ejemplo, de la masacre de Bojayá. Entonces, si su principal cabecilla es Gilberto Torres Muñetón, ¿qué dice el ministro acerca de que ya hay un hombre detenido, acusado y condenado a 37 años de prisión por supuestamente ser quien los organismos de inteligencia afirman que en la actualidad maneja el tráfico de cocaína en esta zona del país? Desde cuando llegué al cargo y cuando se adelantó esta operación, la operación Darién, fui informado por inteligencia de la DIPOL en relación con la estructura de este frente, y cuando se ordenó esta operación el objetivo fundamental era este alias Becerro o alias Silver o algunos de los miembros de la cúpula de esta estructura. Cayó allí alias Ignacio, que es el quinto cabecilla de esa estructura, pero para las autoridades de inteligencia policial es claro que este personaje está todavía en fuga, está en libertad, está actuando criminalmente y es objeto de la persecución de nuestra fuerza pública. ¡Oh, sorpresa! Es claro que el ministro de Defensa no tiene por qué saber de memoria quiénes son todos los detenidos o condenados por delitos de rebelión o tráfico de cocaína o cualquier otro tipo de crímenes relacionados con su cartera. Por tanto, y para no quedarnos únicamente con la información oficial, decidimos seguir indagando en esta historia, que hasta el momento ya deja un velo de inconsistencias. Muy bien, si la persona que está encerrada en la prisión de máxima seguridad de Cómbita no es alias El Becerro, ¿se podría catalogar esto como un falso positivo? Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Secuestro, narcotráfico, guerrilla, bandas criminales. Pareciera que todos los males se juntan en las selvas del Darién, el epicentro donde se ha desarrollado la historia que les contamos hoy. Diario de un secuestro, primera parte. La mente es un excelente sirviente, pero puede convertirse en el más terrible amo. Con ayuda de la Alta Consejería para la Reintegración de la Presidencia de la República, buscamos durante semanas un desmovilizado del Frente 57, de alto rango dentro de su estructura, para que nos diera su versión acerca de la realidad de este frente y para que nos ayudara a develar quién es realmente el Becerro y si la persona que está detenida en Cómbita es o no su antiguo jefe. Este es alias El Iguano. Tiene 36 años e ingresó al Frente 57 en 1996, cuando alias El Becerro aún no era comandante de esa estructura. Cansado del monte y de la guerra, desertó a finales del año 2007, cuando ya Gilberto, el papá de Alexander, estaba detenido. Bueno, el día que llega Gilberto al Frente 57, pues se presentó como todo comandante lo hace. Formó las dos columnas que había de guerrilleros del frente y la formó, se hizo conocer con el nombre que ya todos conocemos y él dijo desde ese momento que iba a ser el comandante del Frente 57 y así lo actuó hasta que yo me vine. Como comandante de una de las compañías del frente se convirtió rápidamente en uno de sus hombres de confianza, razón por la cual es apenas obvio, conocía al Becerro a la perfección. Pues la relación con Gilberto Torres alias Becerro, para qué yo voy a mentir, nosotros éramos muy amigos, confiaba mucho en mí, porque yo obviamente le correspondía con las tareas que me asignaba y la verdad confiaba en mí. Pero a esta reunión, y como una forma de comprobar su versión acerca de los rasgos físicos de El Becerro, acudimos con dos fotografías que aún no le hemos mostrado. Una, la única que se conoce del comandante guerrillero, y la otra de Gilberto, tomada en una de nuestras visitas a la cárcel. Gilberto Torres alias Becerro es un hombre alto, delgado, con textura negra, morena, barbas tupidas, bigote tupido, de ojos negros,
cejas tupidas, no así físicamente, ese era el físico de él. Y si acaso quedaba alguna duda acerca de su aspecto físico, esta es su opinión. Bueno, el propio comandante del Frente 57, Gilberto Muñetón, alias Becerro, es este. Este es el propio comandante, lo recuerdo por su físico todavía que se muestra en la foto, por su barba tupida, sus bigotes, y por todo, es el mismo todavía. ¿Y la foto que le ves en la mano derecha quién es? ¿Lo reconoces o...? No, pues la verdad esta foto no sé quién es, nunca lo he visto, no sé quién es este personaje, no lo distingo. Además, y como si esto no fuera poco, le preguntamos acerca de la última vez que estuvo con el Becerro. Bueno, la última conversación que la tuve con Becerro, la tuve, eso sí me acuerdo muy patentico, la tuve el 16 de noviembre del 2007, cuando nos reunimos un día a las 5 de la mañana, como costumbre, se reúnen los comandantes a sacar planes, donde yo le decía a él que estábamos pasando por un momento difícil, que nos estábamos quedando sin economía, entonces me hacía un planteamiento entre todos los comandantes para salir a buscar unos víveres. Salí a conseguir los víveres y como tenía la autoridad, entonces por ahí derecho me fugué. Entonces, si el iguano se reunió con el Becerro el 16 de noviembre del 2007, día en que deserta de las filas de las FARC, y fecha para la cual Gilberto ya llevaba 3 años detenido, ¿cómo hizo entonces? ¿Será que acaso Gilberto se fugó de Cómbita y fue a reunirse con el iguano para luego volver a la cárcel? ¿Será, tal vez, que este hombre, preso en la cárcel de Cómbita, simplemente no es el cabecilla que durante los últimos 6 años ha exportado a través del Frente 57 de las FARC toneladas de cocaína hacia el exterior? Entonces, ¿quién es el verdadero Becerro? Diario de un secuestro, segunda parte. ¿Será que soy muy pretencioso, que pienso que me dejarán libre? Creo que estoy descendiendo en la espiral de la idea que podré salir de aquí. Sin embargo, en esta historia de dramas invisibles, no solo Gilberto Torres y su familia son víctimas del Frente 57, también lo es Jorge Mora, un comerciante que estuvo en poder de ese frente hace un poco más de un año. Con la alegría de estar nuevamente con los suyos, hoy recuerda su aterradora experiencia. A mí me secuestran en Bahía Solano, costa pacífica de Colombia, en noviembre del 2008, y me suelta el Frente 57 en octubre del 2009. Me tuvieron tanto en las selvas colombianas como en las selvas de Panamá, lindando con Colombia. Me estaban moviendo permanentemente por las noches, porque ellos por las noches es que se movilizan en el Océano Pacífico, en unas lanchas veloces. Las páginas de este diario, en donde plasmó sus impresiones y sus tristezas, lo mantuvieron a flote cuando creyó ahogarse en la espesura de las selvas del Darién. También estas 2 fotos, tomadas minutos después de su liberación, son el registro sobrecogedor de su secuestro. Cabe mencionar que el Frente 57 no solo se dedica al tráfico de cocaína y de armas. Según informes de inteligencia, también estaría a cargo, entre otros delitos, de manejar las redes de tráfico de personas de Colombia hacia Centroamérica y de ejecutar secuestros masivos, como le ocurrió a un grupo de turistas en el Golfo de Tribugá el 13 de enero del 2008. Secuestro que había planeado Jorge Posada, alias Ignacio, uno de los cabecillas de este frente, muerto en el bombardeo del 4 de octubre del año pasado, ese en el que supuestamente había caído el Becerro. Jorge prefiere olvidar su pesadilla, sin embargo lo que jamás va a olvidar es el día que conoció a su verdugo durante su cautiverio. Conocí a Gilberto Torres, alias el Becerro, días antes de mi liberación, mes de junio o julio del 2009, donde se fue a un campamento donde me tenían retenido y me estuvo haciendo unas determinadas preguntas, y él resolvió
decirme lo vamos a liberar. Tal vez él, más que nadie, sea el indicado para confirmar quién es el hombre tras la foto de Gilberto Torres Muñetón. Con quien conversé en el mes de junio o julio del 2009 fue con el señor que está aquí vestido con uniforme con militar. El señor de la izquierda no tengo conocimiento quién es. Y el de la derecha es el que figura como el becerro en el Frente 57. A cientos de kilómetros de Gilberto, pero hermanado con él por las cadenas del encierro, ambos han sido víctimas de las absurdas circunstancias de un juego en el que no pidieron ser invitados. Uno libre por fin, el otro encerrado desde hace 7 años. Uno ha vuelto a reír, el otro sepultado en la amargura. Rejuvenecido por la experiencia, hoy Jorge reconoce que de allí, de esa selva húmeda y despiadada, salió con los bríos suficientes para aprovechar cada soplo que la vida le regale. Todo lo que uno tiene en la recuperación espiritual es inmensamente productivo. En ese sentido es muy productivo el secuestro, porque aprende uno a valorar su familia, sus amigos, su entorno, al cual uno cree tener derecho, y resulta que allá, como no tiene nada, o lo poquito que tiene, aprende a valorarlo, y recuerda uno con mucha nostalgia a su familia, a su entorno, a su ciudad. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que este ciudadano, Gilberto Torres Muñetón, lleve más de 6 años en la cárcel? Su abogado esboza su propia teoría. Los verdaderos responsables en la Administración de Justicia es la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República, porque no interpretaron y no valoraron las pruebas de carácter objetivo y subjetivo que se llevaron dentro del proceso penal. Todo se centralizó, y la prueba reina fueron el reconocimiento de 3 testigos ocultos, encubiertos, y sus testimonios, donde lo confundieron con Gilberto de Jesús Torres Muñetón, alias el Becerro, que es el homónimo, es el que suplantó la identidad del verdadero Gilberto. Condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó y desconociendo si tendrá eco una acción de revisión, la que podría dar lugar a una revocatoria de su sentencia condenatoria, lo que sí se desprende de este complejo tinglado es que a Gilberto y a su familia alguien les debe una explicación. Según su abogado, varios fueron los errores que se cometieron con Gilberto y que hoy lo tienen pudriéndose en la cárcel. Hay similitud en su color, en su piel y en su altura y en su parecido. Otro error fue que la Cuarta Brigada tenía dentro de las fotografías grandes que mantienen los cuerpos de inteligencia de la brigada, aparece la verdadera foto de Gilberto de Jesús Torres Muñetón con su celo de ciudadanía como capturado y como miembro, el jefe principal del secretariado de la FARC, comandando el Frente 57, que real y efectivamente no es cierto. Esa información se obtuvo cuando él fue detenido por rebelión en 1997. Alex, en cambio, sabe muy bien que en este caso, que él considera una especie de falso positivo, no hay tiempo que perder. Creo que es alguien muy poderoso que está manipulando el caso. Y creo que mi papá es víctima de un falso positivo. En sí los llamamos falsos positivos. Por el afán de dar un resultado, se cogen a personas inocentes, se capturan personas inocentes y personas que no tienen nada que ver con el conflicto. Hemos recurrido a Procuraduría, Defensoría del Pueblo. Hemos tocado muchas puertas, pero no han sido abiertas. También el 10 de febrero de este año, los gobiernos de Panamá y Colombia suscribieron un acuerdo de seguridad fronteriza en donde el tema principal fue la presencia del Frente 57 de las FARC en ambos territorios.
El propio ministro de Seguridad Pública de Panamá, José Raúl Mulino, aseguraba en Capurganá hace unos días que tendría en su poder pruebas que mostrarían a alias El Becerro reclutando menores de edad de su país para desempeñar actividades delictivas. Uno de estos menores que se encuentra bajo tutela de las autoridades menores en Panamá explicó, y se han visto pues las imágenes donde presentan a alias Becerro dándole instrucciones a un centenar de jóvenes, todos armados pesadamente. Cosa que nos hace preguntarnos otra vez, ¿cómo así? ¿Luego el Becerro no está encerrado? El Frente 57 de la FARC en Panamá es un cartel más de droga, de narcotráfico. De allí nuestro interés en reprimirlo y nuestra voluntad en expulsarlo de nuestro territorio. Tan delicada es la situación en la selva del Darién, que el 10 de agosto del año 2010, en el sector conocido como Playa Isaías, a 1 kilómetro de la frontera con Colombia, un grupo de hombres del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá cayó en un campo minado, dejando como resultado 2 agentes del vecino país gravemente heridos. Hoy, por sus principales cabecillas, el gobierno panameño ofrece una jugosa recompensa por información que conduzca a la captura de alguno de sus miembros. Mientras tanto, y pese a los esfuerzos de ambos gobiernos por desarticular esta poderosa estructura criminal, el Frente 57 de las FARC continúa con sus andanzas en esta región y sigue adelantando su trabajo político con las comunidades olvidadas de las selvas del Darién. Este documento es una prueba incuestionable de ello. ¿Reconocerá la justicia que aquí hay gato encerrado? ¿Se desempolvará este caso para analizar con más cuidado estas nuevas informaciones? Solo el tiempo lo dirá. Diciembre del 2010, Medellín. Hoy, después de más de un año de no ver a su padre y a su esposo, los Torres son autorizados por el IMPEC para asistir a una visita virtual y conversar durante un rato con Gilberto. Virtualmente. A esta misma hora, en Cómbita y a 600 kilómetros de distancia, Gilberto no puede contener los nervios. Entender el significado de tener a un ser querido en la cárcel no es tarea fácil. Quizás haya que presenciar una reunión de este tipo para entender cómo las fibras más íntimas se cruzan y cómo los recuerdos más simples pueden lastimar como navajas. Cómo duele verlo allí, en un frío monitor, sabiendo que esta noche, cuando ellos partan, la vida del condenado seguirá igual. Esperando cumplir esa condena. Esperando que las noches sean menos frías que las anteriores y que los días pasen más rápido. Tal vez, solo quienes tienen a sus seres amados en la cárcel lo podrían entender. Sobre todo, si esos seres amados son inocentes. Gracias a Dios el caso suyo ya se está moviendo, ya el caso suyo no se puede quedar en la impunidad, ya no se pueden hacer más los locos con usted. Y mucho ánimo, que aquí está su familia luchando por usted o yo. ¿Cómo le va a usted en el trabajo? Papá, pues en el trabajo bien, gracias a Dios. Por fin me pude cuadrar. Pues sabe que debido al caso suyo se nos han frustrado muchas cosas que se han frustrado debido al caso suyo. Esperamos para que todo se nos dé y que el Estado admita este error o yo. Por ahora, y mientras la condena de Gilberto Torres sigue en firme, Alexander, este joven profesional de criminalística que jamás ha podido ingresar a la Policía Nacional para cumplir su sueño, no pierde sus esperanzas y sigue en su lucha solitaria para demostrar la inocencia de su padre. Fíjese, pa' que yo haré hasta el último por usted yo y listo. Y yo voy a seguir así, pa, yo voy a seguir así, yo nunca me desviaré del camino y voy a seguir así, yo. Yo lo acompaño. Chao, papá. Chao, papá. Bueno. Para el día de hoy, Gilberto ha pasado en prisión un total de 2.953 días. Ni él ni su familia pierden las esperanzas. Alexander, quizá por la terquedad y el optimismo que le heredó a su padre, sabe que todo mañana puede ser mejor. Ahora creo que venga algo bueno, creo que venga la libertad.
Espero que el Estado ya no siga con el error que tiene, espero que admitan el error. Después de un bombardeo de estos, y hacen las condiciones para que mi papá pueda demostrar la libertad, hasta el fin una luz. Por fin vimos esta luz, la luz de que siempre estábamos esperando. Sin embargo, si las cosas no salen como él y su familia lo esperan, aún le faltan 10.950 días en prisión. Mientras tanto, las fuerzas del Estado siguen buscando a alias el Becerro. Todo parece indicar que como mínimo este caso merece una revisión juiciosa de las autoridades, porque un inocente podría estar pagando por las culpas de uno de los cabecillas más importantes de las FARC, en este caso el director del Frente 57, acusado de exportar toneladas de cocaína al exterior, de secuestrar y de ser uno de los responsables además de la masacre de Bojayá. Esperamos a ver cuál será la reacción de las autoridades. Hasta luego.